Leemos, mis hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, lo siguiente. Mateo 28, versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero, hermanos, que nos ubiquemos en el momento cuando Jesús declara estas palabras. Esta es una misión de carácter mandatorio, es decir, una misión y un mandato a la vez. Ustedes saben que la revelación de Cristo a este mundo tuvo sus etapas: de la etapa de la profecía, cuando se habló acerca del Mesías; la etapa del nacimiento de Jesús, hablando de su cuerpo físico que Él habitó para revelarse al mundo. Hasta los 12 años, más o menos, se habla algunos detalles del nacimiento de Jesús, su crecimiento. Entre los 12 y los 30 años, prácticamente no se dice mucho o nada acerca del Señor. Pero él se manifiesta como el Mesías Redentor, como el Hijo de Dios, al inicio de su ministerio. Estamos hablando de los 30 años a los 33 años y medio, más o menos, que se ubica el tiempo del ministerio de Jesús. Luego Él entrega su vida en la cruz del Calvario, es sepultado, y luego del tercer día el Señor Jesús resucitó. Ahora, Él resucita, y la resurrección de Cristo, hermanos, se convierte en una evidencia de lo que Él había dicho, que Él era el Hijo de Dios, de la divinidad, de la deidad de Cristo, como Dios, porque solamente Dios puede hacer esa obra de tomar la vida, es decir, de morir y de volver a tomar la vida, y es el milagro de la resurrección. Entonces, si la resurrección de Cristo, hermanos, certifica su divinidad, su deidad, su señorío, su soberanía, significa que en el momento que Él da esta palabra, que es lo que conocemos como la Gran Comisión, es como que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está dando una orden. No olvidemos que en el contexto bíblico reinaban las monarquías, los reyes, y la autoridad de los reyes prácticamente era una autoridad y voluntad absoluta. No se podía discutir las órdenes de un rey en la época de la monarquía. Toda aquella persona que no obedecía las leyes o los mandatos del rey, los edictos de un rey, obviamente se exponía a los resultados. Seguramente que la muerte era la pena imputada a una persona que no obedecía un mandato del rey. Pues estamos aquí, hermano, frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, evidenciado no solamente por el testimonio de Él, sino por el testimonio del mismo Padre. Por lo menos en 2 o 3 ocasiones se abre el cielo y dice desde el cielo Dios: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a Él oídle. Pero también la evidencia, hermanos, de la resurrección certifican que Jesucristo es el Rey de los Reyes y el Señor de Señores, y es quien va a volver por segunda vez a levantar a su iglesia. Él es el que va a reinar sobre la tierra con un reino, hermanos, de justicia y de paz que el mundo tanto necesita. Pues ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores, antes de ascender a la gloria del Padre, nos da esta misión de carácter de mandamiento, de ir a las naciones para predicar la palabra de Dios hasta los confines, hermano, de la tierra. Ahora, este mandamiento no fue dado para los líderes únicamente, porque no olvidemos que las personas que recibieron literalmente este mensaje de Jesús
El apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, testifica que fueron más de 500 discípulos que recibieron verbalmente y de oídas, como decimos, este mandato y esta misión de Jesús. Ahí estaban incluidos los apóstoles, pero también estaban incluidos muchos de los que habían seguido a Jesús a través de su ministerio y a través del testimonio, el ministerio apostólico. De tal manera que el mensaje, la misión que Jesús aquí encomienda a la iglesia no es para líderes solamente. Claro, los líderes estamos más comprometidos de hacer posible que la misión del Señor sea llevada a cabo en el mundo, pero también todos los miembros, los discípulos, los que nos identificamos con Cristo, es decir, cada uno de ustedes que están acá, amados hermanos y hermanas, somos responsables de llevar la misión de Cristo a su feliz término. Todos. Y usted me dirá, ¿hay opción, hermano, de obedecer y si quiero o no quiero? Yo le diría que no hay opción. Usted no puede decir, sí voy a hacerlo o no, que lo haga otro. No hay opción, porque es un mandato del rey. Amén. Si nosotros obedecemos las leyes humanas, si obedecemos las leyes de los mandatarios, las leyes de los reyes de la tierra, hermanos, que han sido obedecidas al pie de la letra, ¿cuánto más vamos a obedecer la palabra de Dios? La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dijo, vayan y prediquen mi palabra, prediquen mi evangelio en todas las naciones del mundo. Quiero, hermanos, en base a este tema compartir tres cosas muy puntuales. Primero, ¿cuál es la esencia de la misión? La misión encomendada por Cristo en esencia es muy sencillo. Él nos mandó a que predicáramos el evangelio. ¿Y el evangelio qué es? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias, como en el nacimiento de Jesús se declaró, os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, el mensaje, la misión que Cristo entregó a la iglesia es precisamente dar testimonio del amor de Cristo, testimonio del perdón y la salvación que hay en Él, testimonio de que es por la fe que usted y yo vamos a recibir, o toda persona, incluyendo nuestra familia, amigos, amistades, personas que están alrededor, o las naciones enteras, el testimonio de Jesús, que deben de creer en Él, que deben de poner su confianza en Él. La misión de la iglesia es hacer que las personas crean en Cristo, lo acepten como Señor y Salvador de sus vidas y le sigan fielmente hasta la muerte. Pero la palabra testigo es una palabra muy importante, porque la palabra testigo tiene que ver con ser, vivir o ser, recibir las bondades de Dios, disfrutarlas para compartirlas, es decir, lo que se conoce como un testigo ocular, un testigo que vio, un testigo que oyó, un testigo que participó, en este caso, de la salvación. Y ahí, hermanos, es donde estriba la diferencia. Si yo no comparto el evangelio, es porque no he valorado lo que es Cristo para mi vida. Cuando una persona no comparte el evangelio como algo natural, como algo espontáneo, pueden suceder dos cosas. Uno, que no ha nacido de nuevo y como no es testigo ocular, es decir, testigo experimental del poder de Dios en su vida, no tiene la motivación para compartirlo. Y por otro lado, puede ser que el enemigo ha robado, hermanos, diríamos, esa pasión por Dios, esa pasión por Cristo. Cualquiera que sean los casos, ya sea porque no haya nacido de nuevo una persona o porque el enemigo ha apagado o ha contristado esa pasión por Jesús, por la obra de Cristo, por su amor, por su salvación. Hermano, en cualquiera de los casos que nos encontremos, primero Dios que ninguno acá se encuentre en ninguno de los casos, tenemos que resolverlo. Si no comparto a Cristo porque no he nacido de nuevo, resuélvalo.
Entréguese a Cristo, reciba a Cristo, crea en el Hijo de Dios, entréguele su corazón. No hay, hermanos, decisión más sabia del ser humano sobre la faz de la tierra que poner su vida en las manos de Cristo. Porque el lugar más seguro para usted en el tiempo presente y en el tiempo eterno o en el futuro eterno es las manos de Dios. Es tener, hermanos, la vida puesta en la mano de Cristo. Esa es la garantía de victoria para todo ser humano. Y si en el caso de que el enemigo ha robado mi pasión por Cristo, el enemigo me ha desviado mi atención a los deleites temporales de este mundo, me he ocupado en el trabajo, me he ocupado en mi familia, me he ocupado en los problemas de la vida diaria y he dejado a Cristo y su reino relegado a un segundo plano en mi vida, resuélvalo también, hermano. Hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que el Señor quiere que nosotros seamos los instrumentos para llevar a cabo la misión, compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio debe de ser un privilegio, hermano. Que usted diga, es un privilegio para mí contar las maravillas de mi Rey, contar las maravillas del amor de Dios en mi vida, testificar. Por eso el Señor le dijo al gadareno, cuando lo liberó de aquellos demonios que tenía en su cuerpo, que lo cautivaron para el mal y para la destrucción, cuando Cristo lo liberó y cuando este hombre conoció a Cristo, él se dispuso a ir con el Señor a las campañas que el Señor hacía en diferentes lugares. Así que ya estaba ahí bien cambiadito, bien bañadito, bien resurado. Y le dice, Señor, yo quiero ir contigo a predicar. Y vea las palabras de Jesús. Jesús le dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. E inmediatamente este hombre que había sido liberado por el poder de Dios se fue, hermanos, para las ciudades a predicar la palabra de Dios, a contar las maravillas de lo que Dios había hecho en su vida. La pregunta es, ¿ha hecho Dios en usted alguna maravilla? ¿Usted puede contar alguna maravilla de Cristo en su vida? Usted puede decir, sí, el Señor me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado salvación, me ha dado testimonio de que soy hijo de Dios y que cuando yo muera estaré en la presencia de mi Señor eternamente. Hermanos, las maravillas de Dios. ¿Ha cambiado su vida el Señor? ¿Lo ha liberado de algún vicio? ¿Lo ha liberado de algún hábito que lo llevaba por caminos de muerte? ¿Lo ha liberado de las drogas, del alcoholismo, del adulterio, de la fornicación, del ocultismo, de cualquier, hermano, pecado o atadura que el Señor nos haya liberado? Ahora, si hemos sido liberados, contemos las maravillas de Dios. Contemos el amor de Cristo, hermano. Es el privilegio más grande del cristiano. Entonces la esencia de la misión es contar el mensaje que hemos recibido, la salvación que hemos recibido de parte del Señor, hermanos, en nuestra vida. Y eso es muy práctico. No hay ninguno acá que no podamos compartir a Cristo, que podamos compartir con los demás, con nuestra familia. Y hago un llamado, hermanos, aquí específicamente a la familia, porque todo cristiano, madre o padre o ambos como matrimonio que han conocido a Cristo, tenemos una responsabilidad de trasladar el mensaje del Evangelio a nuestros hijos, a nuestra descendencia. No es el deber de la iglesia evangelizar a sus hijos. El deber de todo cristiano es evangelizar a mi familia, compartirles del amor de Dios. La iglesia hace su parte, pero la familia, el padre, la madre, los padres deben de hacer la parte que les corresponde. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, hay una participación del padre de familia en buscar la salvación para su familia. Como dijo Josué en aquel momento memorable, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes le quieren servir a los dioses paganos que habitan en esta tierra, háganlo, pero yo y mi casa, esa determinación debemos de tenerla todos nosotros, mis hermanos, de decir, yo no le voy a dar ninguno de mis hijos ni mis descendientes al enemigo.
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa viviremos para Cristo. Viviremos para contar las maravillas de Cristo. Donde quiera que estemos, vamos a contar las maravillas de Cristo, de su amor, de su salvación, de su poder transformador en mi vida. En segundo lugar, hermanos, la universalidad de la misión. Es decir, que la misión es de carácter global. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? Dice, a todas las naciones. O sea, todo creyente tiene que ser un cristiano con una misión global, una misión universal. Es decir, que abarca a todas las etnias, todas las familias, las naciones de la tierra. No se trata, hermanos, solamente de buscar que la misión de Cristo se encarne, se haga real, viva en la vida de mi familia solamente, sino abarquemos otra área, la comunidad, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, de los jóvenes, porque aquí nadie se escapa, hermano, ¿no? Los jóvenes tienen que ganar a otros para Cristo, tienen que anunciar, tienen que compartir con sus compañeros el amor de Dios, la salvación de Dios. Los hombres tienen que compartir el evangelio con otros hombres, los compañeros de trabajo, las mujeres tienen que compartir el evangelio con otras mujeres, con las personas que trabajan. Hermanos, la iglesia tiene una misión universal, es decir, que abarca todas las naciones del mundo. Por eso dice a todas las naciones. Ahí la palabra es etnia, que significa la palabra etnia. Es un grupo que se identifica por su lenguaje y por su cultura. Etnia es diferente de nación, porque la nación se suscribe a las fronteras que tiene un país, pero dentro de un país pueden haber muchas etnias, es decir, pueblos que se identifican por su cultura y por su lenguaje. O sea, hay naciones en el mundo, por ejemplo Brasil, India, que son naciones, pero dentro de ellas hay muchas etnias, hay muchos grupos que hablan un lenguaje diferente, una cultura diferente, y esas son las etnias. Entonces el Señor dice que llevemos su palabra a todas las etnias, a todas las naciones de la tierra, y eso incluye a toda persona, porque Marcos 16:15 dice, id y predicar el evangelio, dice a toda criatura. O sea que Marcos se va más a lo individual. Mateo habla de etnias, Marcos habla de criaturas, de personas a quienes debemos de compartir el evangelio. Hermanos, tenemos que compartir el evangelio con los niños. Por favor, no me deje los niños ahí marginados, de decir, no, los niños, vamos a ver qué hacemos con ellos, los vamos a dejar por ahí. No, hermano, tenemos que evangelizar a los niños, tenemos que evangelizar a los jóvenes, tenemos que evangelizar familias para Cristo, hermano. Las familias deben de ser los portadores de la bendición de Dios en el seno de su familia. Hay una inquietud que de alguna manera Dios nos va a ayudar a resolverlo, a solucionarlo. Por ejemplo, la evangelización a las personas que tienen capacidades especiales. ¿Cómo llevarles el evangelio a los que no hablan, que no oyen, que tienen algún problema de salud que les incapacita para algunas funciones? ¿Cómo llevarles el evangelio? A los que están privados de libertad, a los que están en diferentes circunstancias, probablemente marginados por la sociedad, entre comillas, ¿verdad? Esos grupos marginados donde no se quisiera llegar a compartir el evangelio, pero hermanos, el evangelio tiene que ser compartido a todas las personas, a todas las etnias, a todas las naciones de la tierra. Ese fue el mandato del Señor Jesucristo. De tal manera que yo le invito para que usted acepte, hermano, esta cultura. Hágalo una cultura de su vida, es decir, una vivencia de su vida. Yo me convierto en un cristiano con una misión global.
que voy a orar por mi familia para que se vuelvan a Cristo, les voy a hablar de Jesús, pero ahí no termina mi tarea, tengo que extender la tienda para ganar, para llevar el evangelio a otras personas. Hermanos, esta sociedad no hay diferencia. Todos necesitamos de Cristo, ¿sí o no? Hoy en día, cuando tenemos esta facilidad de comunicación en tiempo real, que se le llama, o en vivo le decíamos antes, en tiempo real usted puede hablarle a una persona, por ejemplo, de aquí a Australia, o de aquí a Mongolia, a India o China. En tiempo real la palabra llega allá, la facilidad que Dios nos ha dado para comunicar el evangelio. Así que, amados hermanos, si usted tiene como dijeron por ahí, un celular, una red social, publique la palabra. No solamente vea las fotos que le mandaron ahí. A veces uno encuentra muchas falsas noticias en las redes, pero usemos las redes sociales para enviar palabra. Hay hambre de palabra de Dios en este tiempo, hambre, hermanos, de Dios. Enviemos palabras, versículos, llamados, es decir, usemos. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia es una misión, hermanos, de carácter global. Tenemos que llenar este país con el evangelio, tenemos que levantar obras para que se predique la palabra, tenemos que apoyar, hermanos, la obra misionera, que muchos misioneros, aún de esta iglesia, puedan salir misioneros al mundo para llevar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el compromiso de la iglesia de Cristo no es un compromiso de carácter local, es un de carácter universal. Es de carácter global. Hermanos, esta iglesia tiene que tener un serio compromiso con la evangelización del mundo. Y usted y yo debemos de ser parte de ese compromiso, de llevar la palabra. Y finalmente, la obediencia como acción primaria para cumplir la misión. El Rey de Reyes dijo: id y predicad el evangelio. Está en la vida de cada uno de los discípulos el obedecer y decir: voy a hacer lo que Dios dice, o quedarnos de manera reposada y no obedecer. Porque los mandatos, hermanos, de Dios tienen que ser obedecidos. ¿Sabe que si todo el género humano obedeciéramos los 10 mandamientos, por ejemplo, hermano, el mundo fuera totalmente diferente de lo que vemos hoy en día? Toda la anarquía que hay en el mundo hoy, hermano, sería resuelta si el hombre aprendiera a obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Cuando ellos, Adán y su esposa Eva, permanecieron en obediencia a la palabra de Dios, no tuvieron ningún problema. Pero cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, ahí vino los problemas. Evaluemos nuestra vida. ¿Por qué estoy en problemas? ¿Porque estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo a Dios? Estoy buscando el vivir en obediencia al Señor. Si el vivir en obediencia a Dios le trae problemas, eso el Señor lo va a traer, lo va a hacer, hermanos, lo va a usar para mejorar su carácter cristiano. Pero si tenemos problemas por falta de obediencia a Dios, ese es otro problema. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra. Que nuestra disposición del corazón sea: Señor, voy a obedecer tu palabra, voy a ir. ¿Recuerdan ustedes de Jonás? Jonás, el Señor le dijo: ve a Nínive y predica a este pueblo que está en paso de destrucción, en paso de muerte, en paso de juicio. Predícales la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue en una dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasó a Jonás? Casi se convierte en almuerzo de la ballena, hermano. Almuerzo o cena. Yo creo que la ballena se quedó con las ganas de comerse a Jonás, pero no se lo comió. Solo se lo tragó, ¿verdad? Pero Dios no permitió que se lo masticara, o que los líquidos ahí estomacales deshicieran el cuerpo de este profeta que no quiso obedecer en primera instancia a Dios.
Hermano, no esperemos estar en el estómago de un pez. No esperemos estar en dolor, en angustia. No esperemos, hermano, que Dios sacuda nuestro piso, que Dios sacuda, hermanos, algunas áreas de la vida como la salud, como la economía, como los hijos y otras cosas que duelen en el alma cuando nos sucede. Hermano, no esperemos ese tipo de situaciones para decirle, Señor, voy a obedecerte, sino que obedezcamos de manera espontánea. Digámosle, Señor, yo te voy a obedecer con tu ayuda. Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a llevar tu palabra, voy a compartir el evangelio porque es mi privilegio, es mi responsabilidad como hijo de Dios compartir la buena noticia de Cristo. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y sabe, hermanos, que cuando obedecemos esta misión de carácter de mandamiento del Señor, el Espíritu de Dios nos va a respaldar. Lucas capítulo 10. Vamos a ir ahí a la palabra, versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que ellos vinieron felices de lo que estaba ocurriendo. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ellos venían felices contando el testimonio de lo que Dios había hecho. El respaldo de Dios, hermanos, en la vida de los discípulos, porque el Espíritu de Dios los había respaldado. En Marcos 16 y versículo 20 dice, y ellos saliendo, o sea, después de que oyeron, obedecieron. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Y oiga lo que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Cuando obedecemos, el Espíritu de Dios nos va a respaldar. Si desobedecemos, el Espíritu de Dios no nos va a respaldar. Pero cuando un cristiano dice, Señor, voy a obedecer, me has salvado, de gracia voy a dar lo que he recibido de tu gracia. He recibido perdón, he recibido misericordia, he recibido sanidad, he recibido liberación, he recibido, Señor, bendiciones incontables. Como dijo Pablo, el reino de Cristo es un reino, hermanos, de riquezas gloriosas que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Cuando obedecemos y contamos las maravillas de Dios, el Espíritu de Dios nos va a respaldar, hermano, y las cosas que Dios ha determinado, esas cosas son las que vamos a ver. Una pregunta final, ¿qué ganamos? Alguno dirá, pero ¿yo qué gano de entregarme a la predicación, a gastar mi tiempo en la oración, en la intercesión y en la predicación, el testimonio de Cristo a otras personas? Es una pregunta, hermano, es bien lógica, porque muchos dicen, mire, pero ¿qué voy a ganar yo de todo esto? Bueno, se lo voy a responder con la Biblia. En el capítulo 18 de Lucas, vamos ahí a la palabra, versículo 28. Lucas 18, 28 dice, Pedro dijo, he aquí. Esa es la inquietud de Pedro, Señor, ¿qué vamos a sacar de beneficio del llamado a entregarnos para expander el reino? He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, como quien dice, Señor, lo hemos invertido todo en ti y en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, o sea, que haya invertido casa, que haya invertido padres, que haya invertido hermanos, que haya invertido su esposa, sus hijos, por el reino de Dios. Vea lo que dice el versículo 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si usted se pregunta, ¿qué yo gano? ¿Cuál será mi ganancia de invertir mi vida, mi tiempo para anunciar a Cristo, para predicar la palabra de Dios? Pues aquí están dos beneficios. El primer beneficio es que nada de lo que usted dé, Dios no se lo va a recompensar. Todo lo que usted dé, oración, lágrimas, dinero, sus ofrendas, su tiempo, su vida,
hermano, todo eso Dios se lo va a pagar acá, hermano. No hay nada que usted y yo hagamos que Cristo no lo pague bien. Gloria al Señor. El diablo paga mal a quien bien le sirve, pero Cristo paga bien a aquellos que le sirven, a aquellos que le aman, a aquellos que le honran. No habrá, amado hermano, nada que el Señor no pague, no beneficie a aquel que haga este tipo de entrega para el reino. Y lo más grande dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, el regalo más grande no lo vamos a disfrutar acá, pero Jesús lo ha reservado allá. Cuando usted y yo partamos de este mundo, amado hermano, cuando llegue el momento de la vida eterna, de la gloria de Dios, cuando usted y yo, hermanos, vayamos a las moradas eternas, allá el Señor le tendrá la corona de vida para aquellos que le aman, para aquellos que le han servido, para aquellos que invirtieron su vida misma por la causa de Cristo. Hermano, el premio está en la presencia de Dios. Pero mientras estemos acá, el Señor dice, dime qué has dado y yo te lo voy a pagar. ¿Qué has dado? ¿Has invertido? ¿Has dejado tu familia, tu casa, tu dinero, tus oraciones, tus lágrimas, tu tiempo, tu esfuerzo? Dime lo que has dado y yo te lo voy a pagar. Porque el Señor dice, no dejará de recompensar en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Amados hermanos, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él lo estamos esperando. ¿Cuánto lo estamos esperando? Dice la Biblia que el Señor volverá. Y esa es la esperanza cristiana, que Jesús volverá. Él viene por segunda vez a establecer su reino de justicia y de paz sobre la faz de la tierra. Ese mismo Señor soberano al cual se someterán todos los reyes, quieran o no, se someterán a la soberana voluntad y autoridad del Rey de reyes y Señor de señores, es el mismo que le dijo a la iglesia hace 2000 años, mientras yo vengo, ustedes vayan, conquisten a popa para el reino de Dios. Luego se van a las otras ciudades, a Nejapa, Aguilares, Ciudad Delgado, Soyapango, todo San Salvador. Luego se van a los departamentos, luego se van. Estén seguros que todo el país ha sido lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios. Luego los voy a llevar a Centroamérica, los voy a llevar a América, los voy a llevar allá a Europa, los voy a llevar a África. Voy a llevar el mensaje desde aquí, hermanos, desde este lugar donde estamos. El evangelio de Cristo tiene que ser predicado a todas las naciones del mundo. Ese es el compromiso. Adquiramos esa cultura, hermanos, de ser cristianos con una misión global, una misión de carácter universal, porque esa es la voluntad de Dios, que prediquemos su palabra hasta los confines de la tierra. Oremos al Señor.